El aire en San Pedro, Oaxaca, siempre ha sido denso, no solo por el polvo de los caminos sin pavimentar o el aroma a tortillas recién hechas que escapaba de las cocinas, sino por algo más pesado, algo que parecía anidarse en las sombras de la sierra. ¿Quién iba a pensar que el lugar donde encontré mi mayo era el refugio, el regazo de mi propia madre? ¿Sería también el escenario de mi más grande traición? Mi casa, con sus paredes de adobe y mi pequeño jardín de nopales, siempre fue un santuario. Pero ahora, con cada grieta en las paredes, siento como si una parte de mi propio pasado se estuviera quebrando, revelando secretos que, por décadas, intenté sepultar muy hondo, junto con la tierra árida que rodea mi pueblito. Me acuerdo de la juventud, de mis manos ágiles en el telar, de los hilos coloridos que se entrelazaban en diseños intrincados, cada uno contando una historia. Mi vida era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y por las campanas de la iglesia, que llamaban a misa al amanecer y al atardecer. Yo era Lena, la joven Lena, llena de una fe que parecía inquebrantable, una fe que me enseñaron desde la cuna y que se mezclaba con el aire que respirábamos. Las fiestas patronales de la comunidad, los rezos en familia, todo parecía tan puro, tan correcto, pero bajo esa superficie de devoción y tradición, había una grieta que no veía, una oscuridad que lentamente me consumía por dentro, como una enfermedad silenciosa que corroe el alma. Fui cegada por la confianza, una confianza que me costó la inocencia. Las pesadillas van y vienen como las lluvias de verano, trayendo consigo fragmentos de una memoria que tanto luché por olvidar. Siento el olor a incienso, el tacto frío de manos desconocidas, la voz grave que susurraba palabras que no tenían sentido para una niña. Por años creí que eran solo malos sueños, ecos de una imaginación fértil o quizás el peso de la edad jugándome una mala pasada. Pero la verdad es que son pedazos de un rompecabezas, que ahora, en la vejez, mi mente se empeña en armar, aunque la imagen final sea la más dolorosa que pude imaginar. Es como si mi cuerpo, cansado, finalmente se negara a guardar este secreto solo, antes de que nos adentremos más. Me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás acompañando esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Saber que no estoy sola en esta jornada, aunque sea solo a través de las palabras, me da un consuelo que no encontré en años de silencio. La vida está llena de sorpresas, algunas buenas, otras no tanto, pero compartir la carga puede aliviar el alma. San Pedro siempre fue mi hogar, el único lugar que conocí de verdad. Toda mi vida fue tejida en la rutina de este pueblo, el olor a tortilla fresca al amanecer, el canto de los gallos, las conversaciones bajas de las mujeres en la plaza del Zócalo. Nunca pensé en salir de aquí, en conocer el mundo, más allá de las montañas que nos rodean, porque la seguridad que sentía aquí era un bálsamo para mi alma ingenua. Crecí creyendo que la comunidad era como una gran familia, donde todos se protegían y se cuidaban, especialmente los más jóvenes, los más vulnerables. ¡Ay! ¿Cómo la ingenuidad puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? La quietud que me acompaña hoy no es de paz, sino de un cansancio profundo, una exhaustión que viene de décadas guardando algo que me carcomió por dentro. La gente de San Pedro me ve como una vieja viuda, devota y un tanto callada, que crió a sus nietos con cariño después de perder a su único hijo demasiado pronto. Nadie imagina la batalla que libro diariamente dentro de mí, la lucha por mantener las apariencias, por no dejar que las grietas de mi pasado se conviertan en heridas abiertas visibles para todos. La sonrisa que doy es un escudo. Las pocas palabras que profiero son una forma de protegerme de un mundo que parece no querer ver la verdad. Mi fe católica, antes un pilar inquebrantable, ahora se hace añicos con cada recuerdo que emerge. ¿Cómo puede la bondad esconderse detrás de tanta maldad? ¿Cómo pueden los muros de una iglesia, que prometen refugio y salvación, haber sido el escenario de tanta profanación? Estas preguntas martillean mi mente, quitándome el sueño, transformando cada rezo en un lamento, cada imagen de santo en un recordatorio de lo que me fue robado en nombre de una fe
distorsionada. La devoción que sentía ahora se mezcla con la más pura y avasalladora rabia. El viento que sopla de las montañas parece traer susurros, voces antiguas que intentan alertarme. Siento un escalofrío en la espalda, una sensación de que el tiempo se está acabando y que necesito enfrentar lo que se esconde en las sombras antes de que sea demasiado tarde. Mis ojos, cansados y marcados por la edad, ahora ven más allá de las apariencias, ven las verdades ocultas detrás de sonrisas y bendiciones. Es como si la propia vida me empujara. Hey, esta jornada, aunque sea a regañadientes, porque la paz verdadera solo se encontrará cuando desentierre la historia entera. Y así, aquí estoy yo, Lena, al borde de una verdad que puede cambiar todo lo que siempre creí. Las noches son largas y las pesadillas más frecuentes. Pero hay una fuerza creciendo dentro de mí, una llama que, aunque débil, insiste en arder. Es la fuerza de la supervivencia, de la búsqueda de justicia, de la necesidad de entender el porqué. Mi historia no es solo mía, es la historia de muchas, silenciadas por el miedo y la vergüenza. Que mi relato sirva para que otras voces, en otros lugares, también encuentren el valor de romper el silencio. Mi nombre es Elena, pero todos en San Pedro me llaman Lena. Tengo 78 años y cada arruga en mi rostro cuenta una historia que, por mucho tiempo, estuvo guardada bajo 7 llaves, como un tesoro maldito. Mis cabellos, antes negros como la noche de Oaxaca, ahora son un enmarañado de hilos blancos, tejidos por el tiempo y quizás por el dolor. Mis ojos, que un día estuvieron llenos de un brillo joven y soñador, hoy cargan la melancolía de quien vio demasiado, de quien sintió demasiado, pero también una chispa de persistencia que se niega a apagarse. Soy pequeña, mi cuerpo encorvado por los años de trabajo en el campo y en el telar, pero mi alma, esa todavía se mantiene erguida, incluso bajo el peso de un pasado tan pesado. Siempre fui conocida por mi discreción, por una quietud que muchos confundían con timidez, pero la verdad es que detrás de mi silencio había un torbellino de pensamientos y sentimientos, un mundo secreto que no osaba compartir. Mis manos, antes ágiles en el telar, hoy tiemblan un poco, pero todavía guardan la memoria de los hilos que se entrelazaban, de las historias que yo creaba con cada punto, cada color. Esa era mi arte, mi forma de expresarme cuando las palabras me fallaban, cuando el nudo en la garganta me impedía hablar. A través del telar encontraba un poco de paz, un refugio para mi alma inquieta. Mi vida dio un giro brusco cuando perdí a mi único hijo, tan joven. De repente, la responsabilidad de criar a mis nietos cayó sobre mis hombros. Ellos se convirtieron en la razón de mi vivir, la luz que iluminaba mis días. Por ellos, me mantuve fuerte, incluso cuando sentía que mis piernas flaqueaban. Quería darles el amor y la protección que sentí que me faltaron en ciertos momentos de mi infancia. Verlos crecer, jugar, reír, era lo único que me traía un alivio verdadero, una pausa en la melodía triste que sonaba en el fondo de mi alma. Ellos eran mi futuro, y yo haría todo para que el pasado no los tocara. La fe siempre fue un pilar en mi vida, enseñada desde niña por mi madre y por la comunidad. Yo frecuentaba la iglesia, rezaba el rosario, creía en la bondad de Dios y en la protección de los santos. El padre Ramón, él era una figura de respeto, un hombre carismático que hablaba con una voz suave, que inspiraba confianza. Recuerdo cómo era venerado, cómo sus palabras eran escuchadas con reverencia por todos en el pueblo. Nunca imaginé que detrás de tanta santidad pudiera esconderse una oscuridad tan profunda, una crueldad capaz de manchar la inocencia de una niña. La creencia de que los hombres de Dios eran intocables me cegó, me volvió vulnerable. Pero, a pesar de toda esa aparente normalidad, había una sombra persiguiéndome, un vacío que no lograba llenar. Eran fragmentos de memoria, ecos de algo terrible que había sucedido cuando yo era muy pequeña. Intentaba empujar esos recuerdos al fondo de mi mente, a un rincón oscuro donde no pudieran alcanzarme. La vergüenza y la confusión me dominaban, y el miedo a desenterrar aquello que estaba escondido era mayor que la necesidad de entender. Creía que, si simplemente lo ignoraba, el dolor desaparecería. Pero el dolor siempre encuentra una manera de volver. Mi motivación más profunda siempre fue proteger. Proteger a mis nietos, a mi familia y a mí misma de la verdad que
Temía, pero ahora, en esta edad avanzada, siento que mi misión ha cambiado. Busco la verdad, no para vengarme, sino para liberarme, para entender lo que me pasó y quién sabe, para dar voz a otras mujeres que, como yo, fueron silenciadas. Es una búsqueda de la paz que nunca tuve, de la curación de una herida que nunca sanó de verdad. Y esa búsqueda me impulsa, me da un valor que no sabía que tenía. La vulnerabilidad me acompaña, especialmente ahora que la memoria me traiciona, trayendo a colación imágenes y sensaciones que tanto luché por reprimir. A veces me encuentro perdida en pensamientos, reviviendo escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Pero esta vulnerabilidad también me trajo una nueva fuerza, la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Siento que necesito desentrañar este misterio antes de que la niebla de la edad me envuelva por completo, antes de que pierda la oportunidad de ponerle nombre a aquello que me ha atormentado por tantos años. Mi deseo profundo es la paz, no la paz superficial que se muestra en sonrisas forzadas o en rutinas repetitivas, sino la paz del alma, la paz de quien entiende su pasado y logra seguir adelante. Quiero romper el ciclo de silencio que me aprisionó por tanto tiempo. Quiero que la verdad, por más dolorosa que sea, salga a la luz. Solo así podré finalmente descansar, sabiendo que no cargué esta carga sola y que mi historia, por más difícil que sea, pueda servir de luz para alguien más. Siempre tuve a mi abuelo, don Hilario, como un puerto seguro. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada profunda que parecía ver el alma de la gente. Su presencia era como una roca, firme e inquebrantable. Recuerdo su mano grande y callosa, que me acariciaba el cabello, y su abrazo fuerte que me hacía sentir protegida. Era conocido por ser un hombre justo, que resolvía las cosas a su manera cuando la justicia de los hombres parecía fallar. Nunca imaginé la profundidad de su amor por mí en hijasta, donde iría para protegerme de un mundo que apenas comprendía. Era mi defensor, mi héroe silencioso. La ingenuidad de la infancia me impedía ver el mal que se escondía bajo la máscara de la santidad. Para mí, el padre Ramón era la personificación de la bondad, un hombre de Dios que guiaba a la comunidad. Sus clases de catecismo privadas parecían un privilegio, una señal de que era especial. Nunca desconfié, nunca cuestioné, porque la confianza que mi madre depositaba en él era la misma que yo sentía. Crecí en un mundo donde la palabra del Padre era ley, donde su autoridad era absoluta, y eso me dejó completamente desarmada para el horror que se desarrollaba en secreto. Mi casa, con sus santos y oraciones, era una paradoja. El hogar que debería ser mi refugio se convirtió en el escondite de una mentira, de una traición tan profunda que hasta hoy me hace cuestionar todo en lo que creí. Pero aún así, también es el lugar donde mis recuerdos más queridos fueron creados, donde mis nietos corrieron y rieron. Es una mezcla agridulce de pasado y presente, de dolor y amor. Y es dentro de esas paredes que yo, Lena, necesito encontrar la fuerza para desentrañar el rompecabezas de mi vida. Y es aquí, en este momento, que siento la necesidad de compartir esta historia. Mi vida fue un libro de páginas arrancadas, pero ahora, con cada recuerdo que resurge, siento que las estoy cosiendo de nuevo, una a una. Quiero que sepan, que sientan lo que yo sentí, y que quizás, al escuchar mi relato, ustedes también encuentren el valor para enfrentar sus propias verdades. Mi motivación es la búsqueda de una paz que solo la verdad puede traer. La salud es como un hilo tenue que se desgasta con el tiempo, y en mi caso, trajo a la luz lo que más temían los recuerdos fragmentados. Empecé a tener crisis de salud que me dejaban débil, confusa y con la mente divagando por un pasado que había sepultado. Durante esas crisis, imágenes y sonidos que creía haber olvidado para siempre salían a flote, como flashes de una cámara antigua. Veía el rostro del padre Ramón, sentía el aire pesado de la sacristía y oía susurros que parecían venir de muy lejos, pero que me alcanzaban con una claridad aterradora. Era como si mi propio cuerpo me estuviera forzando a enfrentar lo que estaba guardado muy dentro. En medio de esta confusión, una verdad comenzó a dibujarse. Una verdad tan cruel que apenas podía creer. La figura que más idealizaba, mi madre Isabel, comenzó a aparecer en esos recuerdos con un papel perturbador. Fragmentos de conversaciones,
miradas que no comprendía en ese momento, pero que ahora con la madurez cobraban un significado siniestro. Me veía, una niña pequeña, siendo llevada de su mano hasta la puerta de la iglesia, para las confesiones especiales o las clases de catecismo privadas con el padre Ramón. Mi madre, que debería ser mi puerto seguro, la persona que me protegería de todo mal, estaba de alguna manera involucrada en mi dolor. Esta revelación detonó un abismo de dolor y traición en mi corazón. No era solo el dolor del abuso, que ya era una carga demasiado pesada para llevar, sino el dolor de saber que la persona que me dio la vida, en quien confiaba ciegamente, me había entregado. La imagen de mi madre, tan presente y amorosa en mis recuerdos de infancia, se hacía añicos, revelando una faceta que jamás pude haber imaginado. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, dejándome caer en un vacío de desconfianza y resentimiento. ¿Cómo puede alguien entregar a su propia hija a un lobo con piel de cordero? El problema central ya no era solo el abuso en sí, sino la traición de quien debía protegerme. Este descubrimiento transformó completamente mi percepción del pasado. Cada recuerdo feliz junto a mi madre ahora venía acompañado de una sombra, una duda terrible que me hacía cuestionar cada gesto, cada palabra. Era como si toda mi historia, toda mi infancia, hubiera sido una mentira cuidadosamente construida. Aterrador es que esa mentira fue mantenida por décadas, un secreto que me carcomía por dentro, sin que yo supiera de dónde venía la podredumbre. El impacto de esta revelación fue abrumador, cambiando la vida de Elena de una viuda tranquila a una mujer en busca de respuesta. El peso de la verdad me asfixiaba, me quitaba el sueño, me robaba el apetito. Sentía una rabia que nunca pensé ser capaz de sentir. Una rabia que mezclaba la furia contra el padre Ramón, con la incomprensión y el resentimiento. Hacia mi madre, me veía ante un precipicio, donde de un lado estaba la ignorancia confortable, y del otro, la verdad brutal que prometía destruir todo lo que siempre creí. Pero sabía, en el fondo de mi alma, que no podía seguir huyendo. El problema se ramificaba en varios frentes. Primero, la necesidad de confrontar al propio padre Ramón, que ahora era un anciano venerado en la comunidad. ¿Cómo encarar a alguien que, bajo la máscara de la santidad, había cometido un crimen tan horrendo? La idea de acercarme a él me causaba escalofríos, una mezcla de repulsión y miedo. Él todavía era una figura poderosa en San Pedro, y yo, una simple mujer anciana, con la memoria fallida y una historia difícil de creer. ¿Cómo hacer que la comunidad viera la verdad detrás de su fachada de hombre santo? En segundo lugar, la traición de mi madre. Esa era la herida más profunda. Me preguntaba el por qué. ¿Qué la llevó a hacer esto? ¿Miedo? ¿Ignorancia? ¿Algún tipo de manipulación por parte del padre? Necesitaba entender sus motivaciones, por más dolorosas que fueran, para poder, quizás un día, encontrar algún tipo de perdón. Pero la idea de confrontarla, de preguntarle sobre algo tan íntimo y vergonzoso mi para la. ¿Cómo una madre puede traicionar la inocencia de su propia hija? Esa pregunta resonaba en mi mente sin cesar. La complicidad silenciosa de la iglesia y de la comunidad era otro obstáculo gigantesco. San Pedro es un pueblo donde la fe y la tradición son incuestionables. Meters, con la imagen del padre, un hombre tan respetado, era cosí en sacrilegio. Sabía que enfrentaría la incredulidad, el juicio, y quizás hasta la hostilidad de personas que me conocían desde niña. El miedo a ser vista como una loca, o de manchar el nombre de mi familia, me impedía dar el primer paso. Pero cada día que pasaba, el peso del secreto se volvía insoportable. Este conflicto no era solo externo, sino también un conflicto interno abrumador. Luchaba contra mi propia mente, contra la negación, que por tantos años me protegió de la verdad. Las emociones se mezclaban en rabia, tristeza, vergüenza, culpa y una profunda sensación de desamparo. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, si esos recuerdos eran reales o solo fruto de una mente cansada. La insert y Denver y era un tormento, y necesitaba desesperadamente claridad. Una confirmación de que no estaba inventando todo aquello. La búsqueda de la verdad se convirtió en una necesidad vital, una especie de última misión de mi vida. Que, si no desentrañaba este misterio,
nunca encontraría la paz. Con cada pesadilla, con cada flash de memoria, la urgencia aumentaba. Era como si hubiera un reloj corriendo y necesitaba desvelar los secretos antes de que el tiempo se agotara. La historia no era solo mía, era la historia de una niña que merecía justicia, de una mujer que necesitaba sanar y de una familia que necesitaba confrontar sus propias sombras. El problema central me colocaba ante una encrucijada, al seguir viviendo en la oscuridad de la ignorancia o enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera, e intentar encontrar la luz al final del túnel. Sabía que la jornada sería ardua, llena de obstáculos y de momentos de profundo dolor, pero la idea de permanecer en la mentira era aún más aterradora. Y así, con el corazón apretado, pero con una nueva determinación, decidí que era hora de desenterrar el pasado, costara lo que costara, para finalmente encontrar mi propia liberación. Ese dolor, ese torbellino de emociones, me hace reflexionar sobre cuántas otras personas, en tantos lugares diferentes, quizás estén viviendo un dolor similar. Es una carga demasiado pesada para llevar sola. Si esta historia, aunque sea por un breve momento, toca tu corazón y te inspira a no callar ante algo equivocado, ya habrá valido la pena. Comparte, comenta, suscríbete, porque cada vez que una voz se levanta, el miedo disminuye y la esperanza se enciende. Con la mente turbia y el corazón pesado, empecé a lidiar con él. Conflicto de la única forma que sabía revisitando el pasado, lo primero que hice fue mirar las fotos antiguas, esas que mi madre guardaba en una caja de madera en el fondo del armario. Cada imagen era un recordatorio agridulce de una infancia que parecía feliz en la superficie, pero que ahora se mostraba manchada por una oscuridad invisible. Buscaba detalles, alguna señal, alguna pista que me confirmara que aquello no era solo una pesadilla. Las sonrisas, las miradas, todo parecía normal, y eso solo aumentaba mi angustia, haciéndome dudar de mi propia cordura. El siguiente paso fue volver a los lugares de mi infancia. El camino a la iglesia, la placita donde jugaba, la casa de mi tía abuela. Cada rincón de San Pedro parecía resonar con recuerdos, pero eran recuerdos distorsionados por la niebla del tiempo y del dolor. Caminaba por las calles familiares como una extraña, buscando alguna sensación, algún olor que pudiera desbloquear más verdades. A veces sentía un escalofrío en la espalda, como si los fantasmas del pasado me estuvieran observando, guiándome hacia aquello que necesitaba desenterrar. Era una peregrinación dolorosa, pero necesaria. La búsqueda de vecinos ancianos y amigos de mucho tiempo se convirtió en una parte crucial de mi viaje. Aquellos que fueron testigos de mi infancia, que convivieron con mi madre y con el padre Ramón. Me acercaba con cautela, tratando de extraer información sin revelar mis verdaderas intenciones. Preguntaba sobre el padre, sobre las clases especiales, sobre la devoción de mi madre. Las respuestas siempre eran evasivas, llenas de respeto y admiración por el religioso, lo que solo reforzaba lo difícil que sería romper el muro de silencio y fe ciega que protegía a mi agresor. Cada era un santo hombre era como una puñalada en mi pecho. Mis emociones en ese periodo oscilaban como un péndulo descontrolado. A veces sentía una rabia ardiente por la traición de mi madre, una furia que me quemaba en las venas y me daba ganas de gritar. Otras veces, un dolor profundo y paralizante por el abuso sufrido, un dolor que me hacía llorar en silencio, sintiendo el peso de esa niña indefensa que fui. Y, en otros momentos, el miedo a desenterrar secretos que podrían destruir no solo la imagen de mi familia, sino también la poca paz que me quedaba. Era una montaña rusa de sentimientos que me agotaba física y mentalmente. El padre Ramón, incluso sin que yo lo confrontara directamente, personificaba el mal oculto. Su figura, ahora un anciano con la salud debilitada, pero aún venerado en la comunidad, era un tormento constante. Verlo en la misa, oír su nombre ser pronunciado con reverencia, era como revivir la pesadilla a cada instante. La presencia de su memoria era un recordatorio constante de que el mal podía esconderse detrás de la más sagrada de las fachadas. Era un monstruo, y la comunidad, sin saberlo, lo protegía. La complicidad silenciosa de la iglesia era un obstáculo aún mayor. Mi
¿Cuántos otros casos como el mío podrían haber sido barridos bajo la alfombra? ¿Cuántas otras niñas podrían haber sido víctimas? La institución, que debería ser un puerto seguro, parecía estar más preocupada por proteger su propia imagen que por proteger a los inocentes. Y el miedo a enfrentar esa fuerza, esa estructura milenaria de poder me intimidaba. Parecía una batalla perdida incluso antes de comenzar. Necesitaba lidiar con el miedo de una comunidad que todavía idolatraba al padre Ramón. Como yo, una mujer anciana, ¿podía atreverme a cuestionar a un hombre de Dios? Sabía que sería vista como una blasfema, una irrespetuosa. Los chismes, las miradas de desaprobación, el rechazo, todo eso me asustaba. Pero la verdad clamaba por ser revelada y sentía que, si no lo hacía yo, nadie lo haría. Esa era mi oportunidad, quizás la única, de traer un poco de justicia. A cada paso en esta jornada dolorosa, aspectos profundos de mi personalidad se revelaron. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia que me permitía seguir adelante incluso cuando todo parecía arrastrarme hacia atrás. La fragilidad de la edad me trajo paradisiakement, una valentía que la juventud, ingenua, no tenía. Me convertí en una detective de mi propio pasado, incansable, buscando cada fragmento, cada pieza del rompecabezas. Yo era Lena, la tejedora de recuerdos dolorosos. La intensificación del conflicto era gradual, pero constante. Cada nuevo recuerdo, cada conversación, cada mirada, desconfiada de los vecinos, me empujaba más al borde del abismo. La tensión crecía y sentía que me estaba acercando a un punto sin retorno, un momento en que la verdad sería tan grande que ya no podría ser ignorada. Ni por mí, ni por San Pedro las decisiones que tomaba eran difíciles. Cada decisión pesaba en mi alma. ¿Debería seguir investigando, incluso corriendo el riesgo de destruir la imagen de mi madre y de conmocionar a la comunidad? ¿Debería mantener el silencio, como hice por tantos años, y vivir para siempre con el peso de esa verdad no dicha? La balanza de mi vida se inclinaba hacia la verdad, por más dura que fuera. Necesitaba saber, necesitaba entender, para finalmente poder respirar en paz. El padre Ramón, incluso sin ser confrontado, era la sombra que se cernía sobre todo. Veía sus ojos en mis pesadillas, oía su voz en momentos de silencio, y su existencia era un recordatorio constante del mal. Mi lucha, en el fondo, era contra la idea de que un hombre tan venerado pudiera ser un monstruo, y que la fe pudiera ser usada para encubrir crímenes tan atroces. Necesitaba romper esa ilusión, no solo para mí, sino para cualquier otra niña que pudiera estar en riesgo. En esta búsqueda me di cuenta de que, aunque estoy reviviendo un dolor antiguo, hay un propósito mayor. Es para que otras mujeres que quizás vivan la misma oscuridad sepan que no están solas. Si lo que comparto aquí resuena en tu corazón, si te da una pizca de fuerza para enfrentar algo que guardas, mi misión estará cumplida. Suscríbete, deja tu comentario y unamos nuestras voces para fortalecer esta cadena de verdad y sanación. Tu voz también importa. Mi jornada era solitaria, pero a cada fragmento de memoria que rescataba, sentía una conexión con la niña que fui y la urgencia de protegerla ahora, aunque en el pasado no haya tenido voz. Yo era la única que podía dar voz a esa niña, y esa responsabilidad me impulsaba hacia adelante, me daba la fuerza para seguir en un camino tan arduo y lleno de dolor. Esta jornada me hizo ver que la vida es mucho más compleja que las historias que nos cuentan. Existen verdades que están escondidas bajo capas de silencio y conveniencia, y que solo pueden ser reveladas con valentía y persistencia. Estaba decidida a desvelar la mía, por mucho que doliera, porque la sanación solo comienza cuando la verdad es revelada y las heridas son finalmente expuestas a la luz. Era el único camino hacia mi libertad. La intensificación del conflicto se daba con cada pequeño descubrimiento. Era como un dominó, donde una pieza derribaba la otra, revelando una imagen cada vez más clara y aterradora. Cada noche, nuevas pesadillas, más vívidas y detalladas. Cada día, más preguntas, más incertidumbres. Sentía que me estaba acercando a un punto sin retorno, un momento en que la verdad sería tan grande
que ya no podría ser ignorada, ni por mí, ni por San Pedro en el aire. En San Pedro parecía volverse más denso, cargado de una energía que no lograba. Fue entonces que, durante una limpieza de las cosas viejas de mi madre, encontré la pequeña caja de madera que lo cambiaría todo. Allí dentro, entre algunos rosarios y medallas antiguas, estaba un diario de don Hilario, mi abuelo. Ese hombre de pocas palabras, con su mirada penetrante y su peculiar sentido de la justicia, había guardado secretos que jamás pude haber imaginado. Mi corazón se aceleró y una sensación gélida recorrió mi espalda. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En ese instante, tomé el diario con las manos temblorosas, sintiendo el peso de esas páginas amarillentas. La caligrafía de mi abuelo, antes tan firme, se mostraba ahora temblorosa, como si la furia contenida en sus palabras hubiera hecho temblar su mano. Con cada línea leída, mis ojos se abrieron de par en par, impactados. Él narraba el descubrimiento del abuso, la verdad cruda y desnuda, sin eufemismos. Mi mente se negaba a creer, pero las palabras estaban allí, innegables, confirmando el horror que había reprimido por décadas. El aire se escapó de mis pulmones, y sentí como si el mundo se estuviera derrumbando sobre mí. El punto de inflexión fue allí, en ese momento, con la lectura de esas páginas. Mi abuelo describía su furia, su desesperación al ver a su nieta, a mí, destruida por la maldad de un hombre que se escondía detrás de la sotana. Él, un hombre tan tranquilo por fuera, revelaba una faceta que nunca había conocido, la de un león herido, listo para defender a su cría a toda costa. Las anotaciones eran vívidas, perturbadoras, detallando la brutal y fría venganza que ejecutó contra el padre. Cada palabra era un golpe en mi pecho, una revelación que cambiaba para siempre la imagen que tenía de mi familia y de la justicia. Las descripciones de la venganza eran de una brutalidad chocante. Don Hilario no escatimaba en detalles, describiendo cómo actuó en las sombras, movido por un deseo primitivo de proteger la honra de su familia y la inocencia que él creía había sido robada. Su justicia no era la de los tribunales, sino la de un hombre desesperado. Un abuelo Q, ante la impotencia, tomó la ley en sus propias manos. Sentía una mezcla de horror y una extraña comprensión. Aquello no era lo que esperaba, pero era la verdad, la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida. El diario reveló no solo la venganza, sino también las consecuencias morales de tal acto. Mi abuelo, en sus últimas anotaciones, parecía cargar el peso de lo que había hecho, incluso creyendo que era lo correcto. Su alma estaba marcada por la violencia, y yo percibía que la venganza, por más justificada que fuera, nunca traería verdadera paz. Dillaba cicatrices, no solo en los cuerpos, sino en las almas de todos los involucrados. Era una espiral de dolor que se perpetuaba, pasando de generación en generación. La revelación del diario fue como una explosión en mi mente. Reviví no solo mi trauma, sino también el dolor de mi abuelo. Sentí su desesperación, la rabia que lo impulsó y la tristeza que lo acompañó. Era como si sus palabras me hubieran transportado a ese pasado sombrío, haciéndome testigo de eventos que ni siquiera sabía que existían. Y de repente, todo tuvo sentido. La quietud de mi abuelo, las miradas de mi madre, el silencio de la comunidad. Todo se conectó de una forma aterradora. El diario se convirtió no solo en un documento, sino en un espejo. En él vi reflejado mi propio dolor, pero también la fuerza del amor de mi abuelo. Él, su manera, intentó protegerme, intentó hacer justicia cuando sintió que nadie más lo haría. Este descubrimiento me dio una nueva perspectiva sobre mi familia, sobre los sacrificios y los secretos que guardaban para ahorrarme el dolor. Era una herencia amarga, pero también una herencia de un amor profundo y desesperado. La tensión alcanzó su punto máximo en ese momento. Estaba ante la verdad completa, la parte más sombría de mi historia. No había más a dónde huir ni qué esconder. Mi madre, el padre, mi abuelo, todos estaban conectados por esta red de secretos y violencia. Yo no era solo una víctima, sino parte de una narrativa Mayo R, una historia de dolor, traición y una búsqueda desesperada de justicia. Mi alma se sentía desgarrada entre el horror de la venganza de mi abuelo y la comprensión de su amor incondicional. ¿Cómo juzgar a un hombre que actuó
movido por un dolor tan abrumador. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más tenue, y me veía en un dilema moral que parecía imposible de resolver. La historia de mi familia no era blanca o negra, sino un enmarañado de tonos de gris. El diario de mi abuelo no fue solo una revelación, sino un llamado a la acción. Sentí que, al descubrir esta verdad, tenía la responsabilidad de hacer algo con ella. El silencio que me aprisionó por tantos años necesitaba ser roto, no para buscar más violencia, no para perpetuar el dolor, sino para finalmente encontrar un camino hacia la sanación, hacia la paz que tanto buscaba. Esas páginas me dieron el valor que no tenía, la voz que había perdido. Con el diario de mi abuelo en mis manos, la totalidad de mi historia se desplegó ante mí brutal y innegable. Era como si las sombras que me persiguieron por décadas finalmente tuvieran un nombre y un rostro. La traición de mi madre Isabel, que me entregó al padre Ramón bajo el pretexto de la fe, era una herida abierta, más dolorosa de lo que pude haber imaginado. El trauma del abuso en sí que yo había silenciado, ahora gritaba en mi alma, revivido con una claridad angustiante. Y la venganza sombría de mi abuelo, don Hilario, que tomó la justicia en sus propias manos, añadía una capa compleja y perturbadora a la narrativa de mi vida. Estaba exhausta, pero, por primera vez, veía el panorama completo. La resolución que encontré no fue de paz en el sentido tradicional, sino de un entendimiento amargo. Me di cuenta de que la venganza, por más justificada que pareciera para mi abuelo y para la niña, indefensado que fui, dejó cicatrices profundas en mi familia y principalmente en mí misma. La violencia genera más violencia, y el ciclo de dolor parecía interminable. No había alegría en la revelación de la venganza de don Hilario, solo una tristeza profunda por la forma en que la desesperación puede llevar a las personas a actos extremos. La justicia, comprendí, no siempre se traduce en paz, y a veces la búsqueda de ella puede aprisionarnos aún más. El acto de mi abuelo, aunque motivado por un amor protector, me hizo cuestionar los límites de la moralidad y de la justicia personal. Él buscó proteger mi honor y mi inocencia, pero, al hacerlo, se sumergió en un abismo de oscuridad. No podía juzgarlo, pues su dolor debía ser inmenso, pero la verdad es que el camino de la violencia no trajo el fin del sufrimiento, solo lo transformó. La herencia de su acto era el peso de un secreto aún mayor, una prueba de que el dolor, cuando no es sanado, encuentra formas de manifestarse. A quien crié con tanto amor, se convirtió en un pilar fundamental en este momento de revelación. Ella, que también había sufrido una violencia reciente, un trauma que la conectaba a mi dolor de una forma que nadie más podía entender, fue quien me dio el empujón final. Su empatía, su dolor tan fresco, abrió un camino para que yo pudiera hablar, para que pudiera finalmente romper el ciclo de silencio que me asfixiaba. Ella me escuchó sin juzgar, con un amor que yo sentía era la verdadera cura. Nuestras almas se encontraron en el dolor, y a partir de él, brotó una esperanza. Fue con su ayuda que encontré el valor para exponer la verdad, no para buscar venganza. Esa ya había sido hecha, y con un costo demasiado alto, sino para encontrar mi propia sanación. La voz que había perdido en la infancia, la voz que fue silenciada por la vergüenza y la traición, ahora estaba lista para resonar. Quería hablar para mí misma, para la niña que aún vivía dentro de mí y para las otras víctimas que pudieran estar sufriendo en silencio. Mi viaje ya no era sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre la posibilidad de una nueva vida, libre del peso del secreto. La decisión de hablar públicamente fue un parteaguas. No fue fácil, lo sabía. La comunidad de San Pedro, con su devoción inquebrantable al padre Ramón, ciertamente me vería con desconfianza, quizás incluso con hostilidad, pero el miedo al rechazo ya no era mayor que el deseo de libertad. Necesitaba desconstruir la imagen del hombre santo y al mismo tiempo lidiar con el peso de la verdad sobre mi propia madre. Sería un escándalo, una tormenta en un pueblo pacífico, pero estaba lista para enfrentarla. Mi jornada final, entonces, es sobre resignificar el pasado. Es sobre transformar el dolor en una voz, el trauma en una fuerza,
y la vergüenza en valor. Es sobreentender que incluso ante las mayores adversidades y las más profundas traiciones, es posible encontrar un camino hacia la sanación. No es un camino fácil, y las cicatrices permanecerán, pero ahora contarán una historia de superación. No di silencio. Mi vida no será definida por lo que me hicieron, sino por la forma en que elegí reaccionar. No busco la justicia en los tribunales, sino la justicia a través de la verdad. Quiero que mi historia sirva de alerta, que inspire a otras víctimas a hablar, a buscar apoyo, a no callar ante el abuso. Quiero que el dolor que sentí se transforme en una semilla de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por más dura que sea, es el primer paso hacia la libertad, y que la fe, la verdadera fe, está en la bondad del corazón humano, no en la fachada de instituciones que fallan en proteger a los más vulnerables. Cada palabra que ahora pronuncio es un alivio, un pedazo de la carga que se desprende de mí. La transformación es palpable, de una mujer encorvada por el dolor a alguien que, aunque todavía carga las marcas de la vida, encuentra un nuevo propósito. Mis ojos, antes tan melancólicos, ahora reflejan una determinación serena. Es como si hubiera renacido, más ligera, más fuerte y lista para enfrentar lo que venga. Ya no hay sombras que me persigan, solo la luz de la verdad. La vida de Alina, la anciana de San Pedro, se cierra con una resolución que es, al mismo tiempo, dolorosa y liberadora. Los cabos sueltos fueron atados, y la comprensión del pasado me dio una claridad que jamás pensé que tendría. Las decisiones que tomé, las verdades que desenterré, todo me llevó a este momento de aceptación y de una nueva forma de paz. Entendí que perdonar no es olvidar, sino aceptar lo que sucedió y encontrar un camino para seguir adelante sin el peso del resentimiento. Y para ustedes, que me acompañaron en esta jornada tan íntima y difícil, les pido que lleven este mensaje adelante. Si esta historia tocó su corazón, si les hizo reflexionar sobre los secretos que guardamos y la importancia de romper el silencio, entonces mi voz no habrá sido en vano. Que nuestras historias juntas se transformen en un coro de valor, inspirando a otros a encontrar su propia verdad. Si se sintieron conectados a mi jornada, por favor, denle like, comenten y compartan este relato. Su participación me ayuda a seguir adelante y a llevar este mensaje a más corazones. Que la luz de la verdad ilumine nuestros caminos, y que la paz, la verdadera paz, encuentre morada en nuestros corazones. Mi historia es un testimonio de que incluso en la vejez, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para levantarse, para sanar heridas antiguas y para resignificar lo que parecía irremediable. Es una lección de resiliencia, de amor y de la importancia inestimable de nunca, jamás, callar ante el mal. Que mi vida, con sus dolores y sus victorias, pueda ser un faro para quien busca su propia verdad.